nuestro Señor en este lugar. Gracias, Jesús. Amén, amén. Pueden acomodarse, iglesia del Señor. Reiteramos nuestra gratitud a Dios por este espacio de tiempo que nos concede poder estar acá. Y hoy estaremos hablando con el tema hacedores de la palabra. Ese es el tema que vamos a compartir hoy. ¿Cuál es el tema? Hacedores de la palabra. Y a pesar de que hemos leído la carta a Santiago, que es una carta que es considerada una epístola general, porque hay epístolas paulinas que están escritas directamente a una congregación determinada, pero estas se conocen como epístolas generales porque son cartas que fueron escritas a muchísimas personas, no necesariamente a una en particular. Y lo que queremos en este día resaltar, que aunque este tema de esta carta de hacedores de la palabra se compara con el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría práctica donde aconseja el proverbista o los proverbistas cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida diaria en todos los órdenes, en todas las estaciones de la vida. Y Santiago en el Nuevo Testamento entonces sería esa carta práctica donde se nos dice cuáles cosas nosotros debemos de enseñar, de cuáles cosas debemos de escuchar, qué debemos de hacer. Y rápidamente haremos un análisis del capítulo 1 completo en el transcurso de esta prédica en este día, donde nosotros vamos a analizar qué tan oidores o qué tanto escuchamos, aparte de la escucha, qué tanto nosotros practicamos las cosas que escuchamos. Recuerde que nuestra alma, nuestro espíritu se alimenta de todo lo que oímos y de todo lo que vemos. Por eso es demasiado importante, rápidamente entrando, qué nosotros estamos escuchando y qué nosotros estamos viendo. A partir de este momento, qué cosas quiere el Espíritu de Dios que nosotros estemos escuchando y qué cosas el Espíritu de Dios quiere que nosotros estemos viendo. Porque habrá cosas que hoy a partir de este momento nosotros tendremos que sacar, tendremos que dejar de ver, a su nombre gloria, tenemos que dejar de escuchar porque no son de beneficio espiritual para nuestras vidas. Entonces el Espíritu va a traer sobre nosotros a través de su palabra qué cosas nosotros tenemos que enderezar, qué cosas nosotros tenemos que cambiar y qué cosas nosotros tenemos que hacer y qué aquello tenemos que dejar de hacer. A su nombre. Esta carta tiene un tema general, según los estudiosos, y tiene que ver con el cristianismo práctico. El evangelio no se trata solo de palabra, el evangelio no se trata solo de prédica, solo de enseñanza, solo de cántico. El evangelio se trata de vivencia con Dios, que experiencia con Dios, que estemos aferrados al Señor, que aunque estamos aquí hoy en el templo, en la casa de Dios, cómo es nuestra vida espiritual cuando estamos en la casa, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, en cualquier terreno, cómo somos nosotros en esos escenarios, sobre todo cuando nadie nos está viendo. Alguien adora la gloria de Dios. ¿Qué somos nosotros capaces de hacer cuando nos visita el pastor en nuestra casa? Nos está visitando el pastor. Todo como que entra su nombre, todo en orden, todo. El pastor aquí, viene la pastora, me visitó. Y entonces la pastora me visita, todo entra como en un orden, una solemnidad. O desde que la gente entra al parqueo de la iglesia, toma una postura distinta. Ya estoy en la iglesia. Todo el mundo sabe que este es un lugar que se ha consagrado para exaltar la gloria y la honra del Señor. Que esto es casa de Dios y puerta del cielo. Su nombre sea toda la gloria. Entonces estos hermanos a los cuales se les escribe esta carta estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo situaciones difíciles por cuanto le estaban sirviendo al Señor. Y entonces le escribe para consolarlo porque estaban en medio de pruebas muy severas. Pero también se le escribe para corregir ciertos desórdenes que habían entre ellos y también para combatir una situación que tiene que ver que había gente en esa congregación, en ese lugar, que estaban haciendo una cosa, estaban separando la fe de las obras. Alaba. Había gente que estaba diciendo yo tengo fe, pero habían otros que dicen no, yo tengo obras.
O sea, como que la salvación se puede producir por obras, y otros que estaban diciendo que la salvación solo se produce por fe. Solo tiene que creer y ya está salvo. Su nombre, gloria. Y otro dice, no, yo estoy haciendo buenas obras, yo ayudo al necesitado, yo estoy con los que están encarcelados, yo ayudo a todo el que necesita, doy ofrenda, comparto. Pero ¿sabe qué? No podemos separar una cosa de la otra, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra del Señor. Si alguien dice que cree en Dios, si alguien dice que confía en Dios, lo tiene que demostrar, porque dice el Señor en su palabra, van a demostrar que son mis amigos cuando me obedecen. Van a demostrar que son mis discípulos cuando estamos nosotros en un plano de obediencia a Dios y a su palabra. Entonces, veamos rápidamente nosotros aquí este texto. Ilustraciones del tema hacedores de la palabra. Dios habló. Y cuando Dios habla, las cosas se hacen. Yo alabo a Dios ahora. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó la luz. ¿Y qué pasó con las tinieblas? Se desaparecieron, se fueron de inmediato. De manera que cuando yo digo que estoy en Dios y que Dios está en mí, ¿qué va a pasar con las tinieblas que había en mi vida? ¿Alguien sabe lo que pasa? Se van, gloria al nombre de Jesús. Y Dios creó el aire, el agua, las estrellas, el sol, la luna, las plantas. ¿Cuánto alaban a Dios por las plantas? De ahí es que usted y yo resolvemos la parte nutritiva. Gloria a Dios por las plantas. Creó todos los animales, creó al hombre, aleluya, y creó a la mujer. Todo lo que Dios hizo en la creación, lo hizo con el poder de su palabra. De manera que cuando Dios habla, las cosas se hacen. Cuando Dios habla, las cosas obedecen. Las cosas se sujetan a Él por su poder, porque Él es el creador de todas las cosas. Lo único que no fue hecho, o sea, que Dios dijo, hagamos al hombre. Y Dios empezó a construir al hombre y empezó a hacer la mujer del polvo de la tierra y luego la mujer de la costilla del varón. Entonces, pero todo lo demás, Dios dijo, lo voy a hacer. Yo me pregunto en esta tarde, ¿qué tú y yo estamos diciendo que vamos a hacer? Porque cuando hablamos estamos teniendo un nivel de compromiso. Cuando usted dijo, voy para el culto a la 1 de la tarde el sábado, voy a salir temprano de las labores, voy a tumbar agenda, porque cuando vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a servir a Dios, hay que parar, porque algo dejamos de hacer para estar aquí. Pero sabemos que estamos en el mejor lugar, en el mejor tiempo. A su nombre sea toda la gloria. Pero también Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando Él hablaba, las cosas que Él hablaba también empezaban a tener un efecto en las cosas que decimos. ¿Cómo así? En el Evangelio de Mateo capítulo 8 verso 1, Jesús le dijo al leproso que se acercó, sé limpio. ¿Y qué pasó con la lepra de ese hombre? De inmediatamente desapareció. Dice, ve, muéstrate al sacerdote. Él dijo, Señor, si quieres puede limpiarme. Y él dijo, quiero ser limpio. Alaba a Dios en esta tarde. Alguien necesita ser limpiado. Alguien necesita ser limpiado por Dios. La orden de Dios es que si quieres ser limpiado, si quieres estar limpio o limpia, Dios también quiere. Y si el cielo quiere y tú quieres, Satanás no podrá oponerse al propósito de Dios, porque fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Otra palabra que vemos que Jesús habla es cuando la embarcación está siendo azotada por los discípulos, la barca casi se hunde, todos están ahí haciendo lo posible humanamente hablando. Jesús estaba durmiendo en la popa, en la parte de la barca, y ellos casi, yo no sé qué está pasando, qué tribulación estás enfrentando en esta tarde, qué situación adversa está enfrentando a tu familia, pero Jesús, si está en tu barca, despiértalo. Jesús necesita tu ayuda. Jesús se levanta de la barca, solamente se para y dice, calma, enmudece, y todas las aguas se calmaron. El que puede calmar las aguas, el que puede calmar la tempestad está aquí en esta tarde. Jesús está pasando por aquí y tu barca puede entrar en la calma y la serenidad que necesitas. Cuando venga esa tormenta, cuando venga esa situación a golpearte, di, Jesús está en mi barca.
Jesús está en mi barca, cálmate. Oh, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios. Vemos al Espíritu Santo en el capítulo 13 de Hechos, donde ellos están orando y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Perdón, ¿estaban viendo Netflix? Gloria a Dios. Y estaban chateando, ¿verdad? Con TikTok fuertemente. Mientras ellos estaban chateando y viendo Netflix, no, estaban orando y ayunando. ¿Cuántos saben que eso no ha pasado de moda todavía? La gente va a ayunar y va a orar en las buenas, o por las buenas, quiero decir, o por las malas. Porque cuando estamos hospitalizados, que estamos enfermos, alguna situación, ¿qué mandan al paciente a hacer? Si lo tienen que intervenir con una cirugía, no puede comer desde las 10 de la noche hasta... Y ahí lo tienen a agua limpia, agüita a través de ¿verdad? A través de los sueros y de las cosas. ¿Qué está haciendo esa gente? Ayuno involuntario. Yo prefiero ayunar voluntariamente. Alguien adora a Dios. Yo prefiero hacerlo en la programación, que si es el martes, que si es el jueves, que si es el viernes. Y hay gente que nunca ora hasta que hasta que está obligado a orar. Pero ¿cuántos son de los que están aquí que no hay que obligarlo a orar? Que ellos oran, que ellos tienen tiempo devocional, que ellos sacan su tiempo. Algo puede pasar en tu día de oración. Por eso a partir de este momento le decía que hay que hacer cambio. Y sabe que en medio de la oración y del ayuno, el Señor puede venir a hablar contigo. Puede venir a hablar a través de un sueño, a través de una visión, a través de un éxtasis, a través de una revelación. Pero también puede venir a hablar a través de una palabra. Cuando tú abres la Biblia, allí lo que dice el texto, Dios ilumina ese texto sobre ti y te hace entender que hay cosas que tienen que cambiar. Oiga bien lo que dijo el Espíritu Santo en el capítulo 13 de Hechos. Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra misionera que los he llamado. Poderoso es Dios. Estoy gozoso en esta tarde. Digo que tenemos más de 10 meses que no sudamos. Sí, con el frío, y estamos sudando. Gloria a Dios. Entonces dice el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. ¿Qué cosas van a venir sobre tu vida cuando estás en ayuno y oración y buscando la presencia de Dios? Él va a traer algo sobre tu vida y mi vida y nos va a involucrar en las misiones. Y aquí, hermano, hay que involucrarse en las misiones. ¿Y cuáles son las misiones? La gente que Dios tiene en Allentown para traerla a Jesucristo. La gente que Dios tiene en esta comunidad para traerla a Jesucristo. Los jóvenes que Dios tiene aquí en esta ciudad para traerlo a través de ustedes dos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Alaba. Porque los jóvenes, ¿qué hacen? Los jóvenes les gusta codiarse con los jóvenes. Ya si le ven las canas a uno, dice, bueno, no hay problema. Y déjame dejarlo con el ministerio los canucos de Jehová. Pero no, Dios pone gracia, Dios pone obra y te levanta. Y cada persona que Dios te pone cerca, ¿por qué Dios está poniendo a esa gente cerca de ti? Y no los pone cerca de otros, los trae a ti, pone gracia, pone algo. Es porque algo espiritual quiere hacer Dios en la vida de esa gente que se acercan a ti. Ahora, eso es Dios, eso es Jesucristo y eso es el Espíritu Santo que hablan y se hacen. La pregunta de esta tarde, ¿qué nosotros hablamos y hacemos? Muchas veces en nuestra vida cotidiana dice, voy a bañarme. Digo, voy a bañarme, y me baño. Voy a vestirme, y me visto. Voy a comer y voy y como. Voy a ver un rato de televisión, voy y veo la tele. Voy a tal o cual cosa, voy y lo hago. Voy al trabajo, ¿y qué pasa? Vamos al trabajo. Voy a estudiar y voy y estudio. Qué hermoso es vivir la vida así, que hablamos y hacemos lo que estamos diciendo. Viene segunda pregunta. ¿Qué nosotros hablamos, pero no hacemos? Su nombre. ¿Qué nosotros hablamos? Miren, una de las cosas que nosotros hablamos, que sí, que eso hay que hacerlo, pero tardamos en hacerlo.
Wow, yo tengo que visitar mi familia. Alaba. Tengo que visitar a mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, mi hermana. Y yo escucho gente que le pasan años y no ven a su familia, a su hermano, su hermana, su tío, su tía, su hermano, su papá y su mamá. No lo ven. Porque siempre hay algo que no se puede. Ahora, si se muere, aparece tiempo, dinero y de todo, y vamos y lo vemos en un ataúd. Yo te invito en esta tarde, por eso te decía que hay cosas que van a cambiar, que se desate una bendición de Dios visitando a tu familia, abrazando a tu familia, llevándole el tiempo, a su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué? Cuando vino el tiempo de la pandemia 2020, 21 y 22, se nos prohibió abrazar y saludar y visitar la gente. Y cuando nosotros estábamos compartiendo con la gente, que no, era así, varón, no sé si aquí, deme puñito ahí, así, y si había un estornudo, una cosa, ya usted, bueno, no venga a mi casa, no me visite. Y nosotros queríamos que pasara esa cuarentena, que pasara eso para abrazar a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a quien sea. Y estábamos en medio de eso, pero hoy te invito a que lo abraces, a que lo visites, a que lo busques, porque ahora es el tiempo de hacerlo. ¿Qué nosotros hablamos y no hacemos? Puede ser que dice, este año voy a estudiar mucho la Biblia. Voy a estudiar mucho la Biblia. ¿Y ya estamos en qué mes? En mayo. Y yo le pregunto, en la lectura bíblica anual, ¿cómo estamos? Ya llevamos la mitad de la Biblia leída, o un libro, Génesis. ¿Cómo estamos leyendo la palabra de Dios diario? Se estila que así como usted y yo comemos 3 veces o 4 veces al día, algunos hasta 5, otros no se le puede contar porque Dios le ha bendecido y hay mucho que comer y comen y comen y comen y gloria a Dios, porque hay tiempo de comer y tiempo de no comer. Entonces, así como uno come 3 veces al día, al menos debe de estudiar y leer las Sagradas Escrituras 1 o 2 veces al día. ¿Alguien adora? Mientras leo, estudio la palabra y le canto al Señor. Hay gente que aquí no canta porque dice que ellos no cantan, pero en su casa ellos cantan al Señor y oyen la canción, empiezan a cantarle porque aquí no afinan, no entonan, etcétera. Pero a Dios hay que cantarle, aunque uno no afine y no entone, por lo menos en la casa, aunque aquí, ¿verdad?, será un poco gloria a Dios. ¿Qué escuchamos? ¿Qué fue lo último que Dios te dijo en el tiempo que tú y yo llevamos nuestra vida cristiana? ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? Cuánto testimonio maravilloso de cosas hermosas que el Señor nos ha dicho. Y una de esas cosas es que Dios te ama. Eso es grande, hermano, saber lo que Dios te ama. Aunque el mundo entero no te amase, tu mundo entero no te ame, recuerda en esta tarde que Dios te ama. Dios te ama y no es con palabras, te lo ha demostrado y lo demostró esta semana cuando nos levantamos con fuerza, energía e hicimos todas las cosas que usualmente hacemos, porque el aliento de Dios está en nuestras vidas. Dios sopló aliento de vida y estamos vivos hoy sábado, amanecimos vivos y estamos aquí en este lugar. Eso es parte del amor de Dios. El nombre de Dios en hebreo es impronunciable. Estaba contenido en las letras W, H, la Y y la V. Y cuando usted junta la H, la V, la Y y la W, usted no tiene forma de pronunciar eso. Por eso cuando Moisés le pregunta que cuál es tu nombre para yo decirle, yo soy. Y se revela como el gran yo soy. Yo soy lo que sea que estés necesitando. Si estás enfermo, yo soy tu sanador. Si estás en escasez, yo soy tu proveedor. Si estás solo, yo soy tu compañía. Lo que sea, si necesitas paz, Él es Jehová Shalom. Él es lo que nosotros necesitemos en un momento determinado. La gente que viene del mundo de la idolatría no entiende al Dios de las Sagradas Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque la gente en la idolatría tienen un Dios para la enfermedad, tienen un Dios para la riqueza,
tienen un Dios para cada situación, un Dios para la familia, un Dios para la lluvia, un Dios para el sol, un Dios para tantas cosas. Pero ¿sabe qué? El que tú y yo estamos adorando aquí en esta tarde, el que tú y yo servimos en esta tarde, es un solo Dios y es suficiente para todas las necesidades que nosotros tengamos por dentro y por fuera. Dios es suficiente. ¿Alguien le adora en esta hora? Entonces, ¿qué vamos a escuchar nosotros en este tiempo? Que habla, la carta de Santiago va a hablar de muchas cosas que nosotros requerimos de parte de Dios. ¿Y quién era Santiago, el autor de esta carta? Santiago era el hermano de Jesús, llamado Jacobo. El hermano de Jesús, hermano, hijo de María. Acuérdense que María tuvo otros hijos. Dice que José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Y esos hermanos de Jesús, según Juan capítulo 7, verso 5, se burlaban del Señor. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, muéstrate al mundo, manifiéstate al mundo. Y él dijo, todavía no ha llegado la hora de manifestarnos. Y ellos no creían, y dice el texto, porque ni aún sus hermanos creían en él. Muchas veces en una familia, usted y yo le estamos sirviendo a Dios, usted y yo estamos buscando a Dios, pero nuestro entorno familiar no ha creído en el Señor. No sé si a usted le pasa eso. A mí me pasó. Yo soy el octavo y último hijo de mi familia. Cuando el Señor me llamó a su camino, ninguno, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos le servían al Señor Jesucristo. Tuve que enfrentar una dura batalla porque ellos venían del catolicismo, muy religioso, muy respetuoso, muy gente, muy piadoso, muy todo, pero no se habían encontrado con Cristo. Y a mí no me permitían ir a la casa de Dios, a mí no me permitían asistir a la iglesia, me ponían muchas dificultades, muchas cosas, yo no podía congregarme, pero había un llamado de Dios sobre mi vida, había un fuego de Dios en mi corazón, había una determinación de Dios, y encima de eso, entonces leía la Biblia. Cuando me encontraban leyendo la Biblia en mi casa, me querían golpear, me insultaban, me decían cosas. Pero ¿sabe qué estaba sucediendo ahí? Cuando me encontraban orando en la noche delante de mi cama, porque me quedaba dormido. Era un joven adolescente y me quedaba dormido orando. Entonces decía, se va a volver loco, algo le está pasando a él. Pero Dios empezó a obrar y yo no entendía. Le decía, Señor, ¿por qué? Si es sirviéndote a ti, ¿por qué mi familia me hace esta guerra? Y Dios me dio a entender a través de su palabra. ¿Cuánto alaban a Dios por su palabra? ¿Cuánto alaban a Dios por la revelación de la Biblia? En la Biblia encontré que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. No era mi hermano, no era mi hermana, no era mi papá, no era mi mamá, era el espíritu de las tinieblas que estaba haciendo guerra para que dejara a Dios. Cuando yo descubrí entonces que la guerra no era con ellos, entonces enfoqué los misiles, los cañones espirituales contra el enemigo de la justicia. Le decía, Señor, yo quiero congregarme. Señor, yo quiero llegar a tu casa. Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero asistir a los cultos. Yo quiero leer tu palabra, Señor, con libertad. Y pasó mucho tiempo en esa lucha, en esa guerra, en esa batalla. Pero hubo un día que el Señor rompió la cadena. Hubo un día que el Señor quebró los cerrojos. Hubo un día que esa muralla se cayó. Y fue tan fuerte lo que hizo el Señor que amanecía en el templo. Adora. Como Samuel. Fue tan grande lo que Dios hizo que ya yo no amanecí en mi casa, amanecía en el templo todos los días. Durante más de 3 años amanecíamos en el templo. Quizá eso es raro, ¿verdad? Por aquí. Pero en República Dominicana, en Santo Domingo, eso no es raro, eso es normal, que el joven, que el que quiere amanecer en el templo orando, se le facilitan las cosas. Aquí, ¿verdad? Hay otras situaciones, pero Dios me dio esa libertad. Y me quedé amaneciendo en el templo orando. De ahí iba a las labores, al estudio, a lo que sea. ¿Sabe qué pasó? De ahí salí al ministerio pastoral, a servirle a Dios por llamado, por vocación divina. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces ya estaba completamente, y Dios hizo la obra, porque Dios responde al clamor de sus hijos. Dios responde a la oración de sus hijos. Dios responde al clamor de su pueblo. Dios responde a tu oración. Dios responde al clamor, siempre y cuando esa oración que tú y yo hacemos es de parte del agrado de Dios. Porque hay oraciones que Dios no la va a responder.
Hay oraciones que Dios no te la va a responder de manera afirmativa, no te va a decir que sí, te la va a responder diciéndote que no. Su nombre sea toda la gloria. Pero un no de Dios es una bendición y un sí de Dios es una bendición. Si Dios te dijo que no, gózate y alégrate, porque eso no te conviene y Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Adórale que Él vive. Así que este Jacobo o Santiago escribe esta carta, es hermano del Señor y la escribe para animar a los hermanos que están padeciendo persecución. Este Jacobo o Santiago tenía otro nombre, se le llamaba el justo. Era una persona muy correcta, muy adecuada delante de Dios. Y dice que era un hombre que oraba tanto que sus rodillas eran callosas. Alaba. Sus rodillas tenían como callosa, como la de un camello, porque oraba y oraba. Paraba más tiempo de rodillas que de pies. Y ese, hermano, es el secreto de la victoria del pueblo de Dios, de la gente en este tiempo, cuando podemos orar y buscar el rostro del Señor de todo corazón. Por eso hay que revisar ahora qué Dios nos está diciendo a nosotros. Y una de las cosas aquí en el capítulo 1, verso 3, rápidamente comparto con ustedes el verso 3 cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Usted escuchó eso? Cuando usted y yo tengamos pruebas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Estar qué? Gozoso. ¿Quiénes tienen pruebas aquí hoy? ¿Quiénes están siendo probados este mes, esta semana? Ay, dice hermano, Dios mío. Los que no tienen prueba, entonces que se preparen para la otra semana. Le dieron un break, le dieron unas vacaciones, pero prepárense porque estamos siendo probados, porque tú y yo como cristianos vamos en contra de la corriente. El mundo lleva un viento, lleva una velocidad, lleva un correr, lleva fuera de la voluntad de Dios, y tú y yo diario estamos lidiando con eso. Hay situaciones, entonces es opuesto. Vivimos en un reino al revés, donde aquí en la iglesia se enseña fidelidad, que el hombre tiene una sola mujer, tiene una sola esposa de por vida, pero el mundo eso no lo enseña. El mundo, si no, cámbiala, busca otra, cámbiala, busca otra, cámbialo. Pero entonces vamos en contra de la corriente. Sea Cristo glorificado. Cuando te encuentres en prueba, que son situaciones adversas, situaciones difíciles, dice el Señor que te goce. ¿Y por qué me voy a gozar con algo que me está pasando que a mí no me gusta? Te explico. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuánto alaban ahora? La prueba, las cosas malas que a ti y a mí nos pasan, las cosas difíciles que a ti y a mí nos pasan, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Dios va a sacar provecho de esa situación. Antes éramos gente que actuaba rápido, que éramos rápidamente nos enojábamos, pero cuando viene el Espíritu de Dios sobre tu vida, ya tú no te enojas tan fácil, porque ya tienes control de tu enojo, control de tus emociones, control de lo que Dios está diciendo. Y Dios quiere darnos a todos los que estamos aquí, nos quiere dar paz y ciencia. Paciencia. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos muy desesperados. Y cuando somos muy desesperaditos, Dios viene y dice: le voy a quitar esa desesperación que tiene y le voy a poner ¿una qué? Una prueba, una situación para que aprendamos a ser pacientes. La mayoría de los que estamos aquí nos gustan las cosas como rápido. Y en el sistema de vida que vivimos, todo es como fast food, comida rápida que usted va y en 5 minutos ya está hecho. Va aquí, esto es rapidísimo. Señor, vine a orar delante de ti, ¿me va a resolver o no? Resuelve, Padre, ahora en tu nombre, Padre, resuelto, y me fui. Dios puede obrar de manera instantánea, Él lo hace, pero también a veces se toma cierto tiempo. ¿Cuántos saben que Dios a veces se toma cierto tiempo? Un predicador decía que la paciencia de Dios mata al hombre, porque le mata la desesperación que usted y yo traemos. Dios se toma su tiempo para hacer las cosas. Abraham, cuando tenía 75 años, Dios le dijo: te voy a dar un hijo que será tu heredero, que va a ser aquello y lo otro. ¿Y sabe qué? Ese hijo vino a Abraham cuando él cumplió 99 años. 24 años esperando tener el hijo de la promesa.
Por eso Abraham se desespera y cuando tiene 86 años tuvo un hijo con su criada, con Agar, llamado Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Alguien que está aquí ahora que me escuche, ten cuidado con la desesperación. Tienes que esperar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho para que tú y yo no estemos engendrando hijos o proyectos o cosas que Dios no nos ha dicho. Dice que tenga la paciencia su obra completa. O sea, Dios va a completar su obra en tu vida y en mi vida. Las pruebas, las adversidades, las situaciones incómodas que muchas veces nosotros estamos viviendo. Dios está haciendo eso para que tú y yo nos parezcamos más a Cristo cada día. ¿Cuánto adoran? ¿Quién quiere parecerse a Cristo aquí? ¿Cuánto nos queremos parecer al Señor? Dios lo va a hacer a través de las pruebas, a través de las situaciones, para que usted y yo nos parezcamos a Cristo. Dice aquí, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que a través de esa situación difícil del trabajo, cuando usted lo desemplean o queda sin empleo, ¿qué pasa ahí? Hay gente que queda sin empleo durante 6 meses, 1 año. ¿Qué pasa? Usted se da cuenta ahí que Dios le suple, que Dios le provee, que usted no se murió porque se quedó 1 año, 2 años sin trabajar. Dios siempre abrió la puerta de los cielos y empezó a suplir sobre usted, y usted está vivo en el día de hoy, está sustentado, para que cuando usted trabaje, adora la gloria de Dios, y vea a alguien que no está trabajando, está necesitado, alguien copia aquí, usted sabe lo que es estar sin trabajar, y dice, lo voy a ayudar, le voy a extender la mano, voy a hacer de bendición, porque es mejor dar. Oh, gloria al Espíritu Santo. Dice el siguiente texto, el verso 5: si alguno tiene falta de sabiduría, santo, ¿quién tiene falta aquí de sabiduría? ¿Quién ya no necesita aprender más nada y ya se lo sabe todo? Nadie. Necesitamos aprender día tras día, aún en las cosas en las cuales nosotros nos consideramos expertos. No, yo en eso, mira, a mí hay que respetarme a mí en eso yo sé más que cualquiera. Aún en eso en lo cual tú eres experto, Jesús interviene en ese oficio que tú haces y te da una macro sabiduría, una inteligencia mayor para que eso que tú haces sea más productivo. Le doy un solo ejemplo. ¿Quién sabía más de pesca que Pedro en la Biblia? Era el doctor en pesca. Sin embargo, Jesús llega a su barca precisamente el día que tiene toda la noche, tiró la red y no pescó nada, no hubo fruto. O sea, fue un tiempo totalmente desperdiciado, no hubo fruto, no hubo resultado. Y Jesús llega a su barca. Pedro había sacado las redes, la había lavado las redes y la guardó para otro día. Y Jesús llega a su barca en medio de su desespero, en medio de su frustración, y le dice, tira la red para pescar. Y Señor, toda la noche yo estoy cansado, agobiado, estoy triste, pero dice, más en tu palabra, alguien tiene que adorar a Dios aquí, más en tu palabra voy a echar la red de nuevo. A alguien Dios le está diciendo aquí hoy, a alguien le está diciendo el Espíritu de Dios que vuelva a hacerlo otra vez en su palabra. Oh, gloria al Espíritu Santo. Siento que Él se pasea en esta reunión. Siento que Él está aquí en este lugar. Y Él echó la red. Y saben, la historia bíblica dice que encerró gran cantidad de peces. Tan grande era la cantidad de peces que llenó su barca y tuvo que llamar la barca de su hermano Andrés. Se llenaron ambas barcas, porque cuando Dios da, lo hace abundante. Y no hay que ser egoísta, porque Dios te da a ti, te da para compartir con los demás, te da para compartir con tu hermano y con tu familia. Su nombre sea la gloria. Y lo grande de esta pesca es que cuando ellos llegan a la orilla, se supone que Jesús no sabía de pesca, que Jesús sabía de carpintería. Ahí sí que Jesús era fuerte en carpintería como su padre José. Pero no podemos ver al carpintero, tenemos que ver a Dios hecho hombre, que estaba metido en esa barca, que sabe de pesca, que sabe de carpintería, que sabe de ingeniería, que sabe de barbería, que sabe de cirugía, toda la CIA, lo sabe Él.
su nombre sea toda la gloria. Así que en tu profesión y en tu oficio, invita a Jesús. Y serás más efectivo en esa invitación. Por eso hay que pedirle sabiduría a Dios. Imagínense, Pedro, después de haber tenido la pesca del año, porque eso sería para Pedro la pesca del año, Jesús le dijo una palabra desafiante. Desde ahora, Pedro le dice: Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Porque él vio ¿qué? Vio un milagro de Dios. Vio a Dios obrando en medio de su oficio. ¿Cuántos quieren ver a Dios obrando en medio de su profesión? Obrando en medio del oficio que usted realiza. Qué hermoso es ver que Dios estuvo obrando en medio de su oficio. Y él le dijo: aléjate de mí. Dice: no es que me aleje, es que a partir de ahora tú no serás pescador de peces, serás pescador de hombres. Gloria a Dios. Si hay un mecánico aquí en esta tarde que arregla vehículos, que trabaja con vehículos, qué hermoso que Dios le diga a ese mecánico: a partir de ahora no serás un mecánico de vehículos, a partir de ahora serás un mecánico para arreglar, ayudar a la gente que está dañada. Su nombre sea la gloria. Y él le dijo, y dice la Biblia que Pedro, después de haber tenido esa pesca milagrosa, la pesca del año, dice, oiga lo que hizo Pedro, Lucas 5:11, dejando la pesca, dejando la barca, siguió a Jesús. Dejó todo eso ahí, dejó la barca, dejó los peces, dejó todo y se fue detrás de Jesús. Porque cuando Dios bendice, Él tomó una decisión muy seria. Y es que a veces nosotros nos queremos quedar con la bendición y dejar que el que bendice se vaya. Pero Pedro fue más sabio, dejó la bendición y se fue con el que bendice. ¿Cuántos quieren estar en esta tarde con el que bendice? Porque si Él llenó esa barca, la podrá llenar otra vez. Dios puede hacerlo otra vez, iglesia. A alguien Dios le está diciendo aquí que Él puede hacerlo otra vez. Oh, gloria al Espíritu Santo. Siento fuego, siento fuego. A alguien Dios le dice, lo puedo hacer otra vez. Puedo hacerlo otra vez. Oh, gloria al Espíritu Santo. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a dar sabiduría abundante y sin reproche, y le será dada. Usted me puede decir, es que yo no soy bueno en matemática, por ejemplo, o en idioma, en lo que sea que tú estudias, de que tú no eres bueno en esa materia. ¿Le has pedido sabiduría a Dios? Alaba. Tú le has pedido sabiduría a Dios en esa materia que tú dices que eso es difícil para ti. Te reto a que le pidas sabiduría a Dios. Te doy un solo ejemplo. ¿A qué universidad fue Noé? ¿A qué universidad fue Noé para ser un ingeniero haciendo barco? Alguien tiene que adorar a Dios aquí. ¿Qué barco se había hecho antes del barco que Noé hizo? Santo, alaba la gloria del que vive. Y Noé hizo de parte de Dios aquella arca con la cual cumplió un propósito de Dios. O sea, cuando tú estás con Dios y Dios está contigo, puedes hacer cosas que antes no se habían hecho, que no había pasado, porque de Dios viene la sabiduría, viene el entendimiento. Iglesia, entremos en la sabiduría de Dios, entremos en los tesoros de la sabiduría divina y van a pasar, van a ocurrir cosas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Un pastor amigo nuestro le ocurrió un evento que él está en su casa y hay una mujer que va a parir en República Dominicana, va a parir la mujer y ya viene ahí el muchacho y el pastor tuvo que hacer el parto. Y le dice, ¿y cuándo usted fue al médico, fue a la universidad? Y nada de eso, lo tuvo que hacer. Él recibió sabiduría de Dios, ayudó a esa mujer allí, porque fue una emergencia, algo pasó. No le estoy diciendo que salga hoy, ¿verdad? Pero le estoy diciendo que en Dios seremos promovidos a hacer cosas inusuales, porque el poder de Dios está en nuestras vidas. Aquí le dice a la iglesia, pero pida con fe. ¿Cuántos tienen fe aquí en esta tarde?
¿Cuántos tienen fe aquí en esta tarde? Señores, que tú estemos tan llenos de fe que no haya duda, no dudando nada. O sea, la fe no tiene que ser demasiado grande, aunque sea como el grano de una mostaza. Eso ni se ve en una mano, no es fácil verla. Pero aunque sea pequeña, que tenga fe. Pídela con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de acá para allá. Si usted le pide, créale a Dios que Dios lo hace. Dios lo hace, su palabra es poderosa. ¿Cuántos saben que Dios va a salvar gente aquí en Allentown? Dios va a salvar gente aquí en esta ciudad. Dios va a salvar gente en esta comunidad. Porque el único que se opone a que Dios salve gente es Satanás, que el Señor lo reprenda. Es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y ya Satanás fue vencido. El diablo fue vencido por Jesucristo. Y estamos en poder y estamos en victoria. Y Él salvará. Y Él no podrá retener las almas en este lugar. Él tendrá que soltarlas. Porque el poder y la gracia poderosa de Dios lo venció. Ay, 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 alguien tiene que batir mano aquí. Hay fuego que cae, hay fuego que cae, hay fuego que quema, hay cadenas que se rompen en este día, hay ligaduras, hay ánimos que se levantan, hay fe. Gloria a Dios. Es más, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo o sin ti. ¿Y qué va a pasar? Que Dios lo va a hacer. Mire, Cristo viene y va a venir si la gente lo cree, y si la gente no lo cree, como quiera, Él va a venir. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Dios lo va a hacer. Por eso únete a Dios, asóciate a Dios, acércate a Dios y sé parte de lo que Dios va a hacer. Porque el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Cuando uno duda en lo que Dios ha dicho, entonces uno no puede recibir lo que está dudando. Porque hay una puerta que cierra ese asunto. Oh, gloria al Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso cuando Zacarías recibe la noticia, el ángel viene y le dice: Zacarías, tu Elizabeth, tu esposa, va a tener un hijo. La oración que tú habías hecho ahora se responde. Dice: ahora que soy viejo, que ya estoy avanzado en años, y mi mujer es estéril, no tiene forma, no aquello, no lo otro, dice: por cuanto no creíste, tú no vas a poder hablar hasta que esto se cumpla. Por eso cuando uno duda, se compra problemas. Cuando uno duda, se compra dificultades. Cuando uno duda de lo que Dios está diciendo, se está metiendo en problemas, se está cerrando puertas. Pero yo te animo a que active la fe en este día. Si está enfermo, cree que Dios te puede sanar aquí hoy. Si tiene cáncer, cree que Dios puede llevarse el cáncer. Si tiene sida, Dios puede llevarse ese virus. Oh, gloria al Espíritu Santo. Dios puede hacerlo. Dile a tu problema cuán grande es el Dios que tú le sirves. Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios quiere que seamos de un solo, que estemos firmes, no podemos estar tan valientes y que ahora sí, que ahora no. Vamos a levantarnos en el nombre del Señor, vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Que cada día que pasa, cada día que está pasando este tiempo, veamos la gloria y la manifestación de Dios. Que hoy sábado tú veas a Dios obrando, veas milagros de Dios obrando. Mañana domingo prepárate para ver cosas mayores de las que pudiste ver. Si no lo viste hoy, entonces Señor, será mañana domingo que lo va a hacer. Pero alguien tiene que mantenerse expectante de que Dios quiere y puede hacerlo. Dios quiere que seamos humildes de condición. Que tengamos humildad, que sepamos, como dice aquí la Escritura, porque la vida y la riqueza de este mundo no van a ser para siempre. Nada de lo que hay en este mundo será para siempre. La Biblia enseña, Job era multimillonario. Lea el libro de Job, tiene 42 capítulos, léalo para que vea esta historia. Job era multimillonario y de un día para otro quedó sin nada. Perdió absolutamente todo. Y la enseñanza de este libro es que no podemos poner la mirada en las cosas de aquí de la tierra, porque lo que hoy es, mañana no necesariamente pueda ser, pero a Dios nadie lo podrá destruir.
se fue todo lo que Job tenía, pero no pudieron destruir su fe, no pudieron destruir su confianza en Dios. Él perdió todo lo terrenal, pero no perdió el todo celestial. Él tenía a Dios, y un día en medio de esa situación, de un día para otro, recuperó todo lo que había perdido, 2 veces más de lo que tenía, porque él no dejó a Dios. No dejes a Dios porque tienes mucho, tampoco dejes a Dios porque no tienes nada. Seámosle fiel a Dios en todo tiempo. Oh, gloria al Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí han sido tentados? ¿Tentado en qué? Tentado para hacer cosas malas. Sí, somos tentados. Los pastores somos tentados, los predicadores, los evangelistas, las hermanas, los hermanos. Todos los días el enemigo quiere que uno meta la pata o haga algo incorrecto delante de la presencia de Dios. El problema no es la tentación. La Biblia dice en la oración del Padre Nuestro: y líbranos de caer en la tentación. No dice que nos libre de tentación, sino de caer. O sea que diario usted y yo vamos a ser tentados. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Qué bueno que cuando el enemigo le tentó para hablar una mentira, usted salió y habló la verdad. Le ha dado una galleta al mundo de las tinieblas. Le ha dado un impulso al mundo de las tinieblas. Y usted delante de Dios está bien. Es mejor estar bien con Dios. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. A su nombre, gloria. Mira, si me llaman ahí, dile que yo no estoy aquí. Dígalo usted. ¿Me va a poner a mí caliente con Dios? No, si me llama, dile que yo no estoy. A mí no cuente. Yo no soy socio del reino de las tinieblas. Alaba. Yo soy socio del reino de la luz. A mí, yo no hablo mentira y usted me va a poner a hablar mentira a mí. Reprende esa malicia en el nombre del Señor. Si tú eres casado y una persona llega a ti porque quiere, recházala en el nombre del Señor. Tiene tu esposa, mantente firme, mantente fiel. Si eres casada y llega un hombre a tocarte, no, eche para allá, fuera en el nombre del Señor. Tengo mi marido, tengo mi esposo, y usted manténgase firme, soporte la tentación. Solamente es una vez que va a tener que soportarlo. Alaba. Porque si ya usted venció una vez, ya lo otro será más fácil. Pero si usted ha caído y se ha enredado, levántese, pídale perdón a Dios y levántese en el nombre del Señor. Y vamos a levantarnos y vamos a caminar en el nombre de Jesucristo. Porque la tentación viene, va a ser tentado. Y va a ser tentado en la economía. Dios te va a probar. Hay gente que cuando no eran cristianos, tenían mucha facilidad de tener dinero, tenían muchos recursos porque habían cosas que hacían que le producían mucho dinerillo rápido y fácil y sin mucho esfuerzo. Y cuando vinieron a la iglesia, que se convirtieron a Jesucristo, que dejaron el mundo lo que estaban haciendo para ver $10, pasa una semana y no ven $10, y ellos en una semana veían 5 y 10,000. Y ahí les llega esa tentación. ¿Y qué pasa? Llega la voz del enemigo y dice: ahora que tú eres disque un siervo de Dios, para ver $100, y antes cuando tú estabas conmigo tú veías de a mucho. Dime, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir ahí perdiendo el tiempo? Reprenda esa malicia en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios viene para su vida. La bendición de Dios viene por ahí. La bendición, y el enemigo le está tentando, le está ofertando, porque él huele y sabe que Dios está a punto de tomarte, de bendecirte. No vendas tu primogenitura por un plato de lenteja. Su nombre, gloria. Sacúdete en este día, sacúdete en el nombre del Señor. La palabra de Dios se va a cumplir en ti y en mí. ¿Sabe qué? Amado, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad ha hecho grandes cosas para ti y para mí. Y viene una parte poderosa. Y dice esto: amado, todo hombre sea pronto para oír. Es lo que estoy diciendo. Hacedores de la palabra. Y tardo para hablar. Y tardo para airarse. ¿Cómo así? Que nosotros tenemos que ser más atentos para escuchar. Escuchar más y hablar menos. A su nombre. Escuchar más
pero hablar menos. Escucho más, hablo menos, pero hago más. Entonces, es lo que Dios me está diciendo aquí en esta palabra, que yo tengo que controlar las cosas que voy a decir. Hablar solamente cuando sea necesario. A su nombre. Hablar solamente cuando sea necesario. Pero sí tengo que escuchar. Y de hecho hay profesiones hoy día que a la gente le pagan por escuchar a la gente. ¿Sí o sí? No sé si son terapistas o trabajadores sociales, como le llaman este oficio, que te sientan y yo te escucho. Cuéntame, ¿qué te está pasando? Y la gente 40 minutos diciéndole sus situaciones de vida. Dice, ok, mira, vamos a hacer esto, vuelve a la siguiente sesión, firma aquí, paga allí, alaba. Porque hoy hay escasez de gente que te escuche. Sé tú una bendición pudiendo escuchar a los demás, no para enterarme de cosas que yo no quiero enterarme, sino para ayudar, para levantar, para restaurar. A su nombre sea toda la gloria. Yo necesito hablar, necesito airarme. Hay gente que coge, se aira con facilidad. ¿Cómo nosotros vamos a responder eso? Mire, los daños de la ira, los daños de airarnos, ¿sabe cuáles son? Que a veces uno dice cosas o hace cosas que luego uno se arrepiente. Hay gente que están en una cárcel en el día de hoy por 20 años encarcelados porque no controlaron su ira y en un momento hicieron un daño y dañaron a otra persona y están bajo cárcel por 20 años. Así que yo te animo a controlar la ira, no que la ira te controle a ti. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos a ser hacedores de la palabra. Vamos a cumplir lo que Dios está diciendo. Hay una religión, si alguno se cree religioso, esto no es cuestión de religioso, esto es cuestión de obedecer lo que Dios está diciendo. Esto es poder honrar lo que el cielo está diciendo. Visita a los huérfanos. ¿Alguien conoce un huérfano? Visítalo. Visita a las viudas. ¿Sabe qué? ¿Alguien conoce una viuda? En sus tribulaciones, guárdate sin mancha del mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque hay que cumplir la palabra de Dios. Tengo que cerrar en esta tarde diciendo que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y su fruto al 100, al 60 y a 30 por uno. A su nombre sea toda la gloria. O sea que cuando tú escuchas la palabra, entiendes la palabra y la practicas, usted es una gente que va a dar fruto para la gloria del Señor. Yo te animo a ser un hacedor de la palabra. Dios se hizo hombre, su palabra se encarnó, y esa palabra que se encarnó vino y habitó lleno de gracia, lleno de verdad. La gente necesita ver a Dios en tu vida y mi vida. La gente necesita ver la paciencia en persona, la paz en persona. ¿Sabe por qué? Porque este mundo tiene hambre de Dios. Y la gente necesita ver a Dios en ti y en mí. La gente necesita ver al Señor en ti y en mí. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos bendicen a Jesús? ¿Cuántos se comprometen a hacer lo que dice la palabra de Dios?